Vamos a ver hoy el principio de polaridad. Pero antes de entrar a este concepto, hacer un resumen, más bien volver a subrayar la importancia del principio que precede a el de polaridad, que es el de vibración. Mental. Ay, vibración. No, el primero es el mental, el segundo es el de vibración. Recuerden que en el mental nada más hay que entender que lo que hacemos, diríamos desde la carta 7, que nosotros expresamos la voluntad una y que nosotros somos únicamente un vehículo para la expresión de esta divinidad. También notar, y hablando de la carta número 7, ya la veremos en su momento, pero les voy adelantando, que el vehículo que corresponde a nuestra personalidad, es decir, nuestras emociones, nuestros pensamientos, la forma de expresarnos para con nosotros y para con los demás, únicamente es la personalidad. Es decir, ahorita lo que les acabo de decir, estoy pensando en voz alta, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Esa es la personalidad. No debemos nosotros, en este nivel ya, pensar que somos nuestra personalidad. Uno diría, caray, barajéamela más despacio, pues yo soy mis pensamientos, yo soy mis emociones, yo soy mis instintos, yo soy, sí, sigues atrapado en el mundo de Malhut, sigues atrapado en la Mara, sigues pensando que tú eres, cuando en realidad rompas el tú eres para entender que únicamente eres la expresión de esta carta cero, el loco, que bajo el crisol de tu personalidad se expresa y que tu responsabilidad desde tu Neshama es permitir lo más claramente posible que baje esta luz. Si tú, a través de una personalidad egoica, si tú no limpias tus pensamientos, tus emociones, voy a asemejarlo, como si llegara en el nivel más alto de la Neshama, en el nivel más alto de nuestro ser íntimo, llegara una luz blanca. Pero esa luz blanca, para poder descender en el mundo material, tiene que pasar por una serie de cristales. Esos cristales, para que se exprese esta luz pura, son y están conformados por tus pensamientos, por tus emociones, por tus instintos, y que desde la fuente hay una luz pura que baja, pero que en la medida en que tú tengas estos cristales opacos, que tengas estos cristales con teñidos de negro, simbolizando la ignorancia simbólica, esta luz que recibes a través de la expresión de la energía una, al pasar por el crisol de tu personalidad, al final se expresa en proporción directa a los diferentes niveles en los cuales pasó a través de ti. Dicho de otro modo, esto que estoy hablando es muy cabalístico. Voy a bajarlo de nivel, decirlo en otro vocabulario. Si todo el poder que siempre fue será está aquí y ahora, y yo soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y construye el universo,
La pregunta es, ¿y por qué me va como me va? ¿Por qué sufro? ¿Por qué no puedo lograr mis metas? ¿Por qué no puedo? Esto es estoy dirigiendo esta plática hacia el principio de polaridad, que es el que nos corresponde. ¿Por qué hay diferencia? Si todos tenemos esta misma capacidad, ¿por qué hay personas que les va bien emocionalmente, hablando en salud, hablando familiarmente, hablando emocionalmente? Porque hay gente que sí y hay veces gente que no. Porque aparentemente gente que no se merece riqueza material la tiene. Y sin embargo, yo que me creo bueno, no la tengo. ¿Por qué? Bueno, vamos a volver a regresar al principio de esta plática. Todos reciben la misma calidad y cantidad de luz. Sin embargo, no todos tienen la misma capacidad para absorber esta luz. Punto número 1. Y punto número 2, depende de tu vehículo de personalidad para que esta luz se exprese. Si tú eres una persona con pensamientos negativos, si tú eres una persona que constantemente está enojada con la vida, enojada con uno mismo, no permites el paso de la luz pura para que sea manifestada alrededor de ti. Es por ende que durante todos los estudios herméticos, al menos la primera parte, tienen como finalidad que el iniciado realice un nocete ipsum y no con la idea de ser mejores, sino de que el iniciado se dé cuenta de la capacidad que tiene ilimitada para expresar esta luz, que corrija y limpie los cristales que se encuentran sucios, de tal manera que pueda canalizar la mayor cantidad de esta energía radiante y expresarla a través de sus acciones, a través de sus emociones y a través de sus pensamientos. Y aquí viene algo donde vamos a hilar un poquito más fino. Conocemos mucha gente que tiene mucha información de cómo cambiar, de lo que es lo que tiene que cambiar, etcétera, 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 pero no lo hace. Sí, ya lo platicamos muchas veces. Tienes información, pero no tienes entendimiento. Esa es otra cosa. Utilizas tus facultades mentales para tener un entendimiento, tus facultades de raciocinio, de inteligencia para tener entendimiento, pero no significa que tengas una buena vida, ni que la expreses. Simplemente entiendes cómo funcionan las leyes de la naturaleza y, sin embargo, las rompes. ¿Cuál es la fórmula para iniciar? Porque mucha gente en pláticas me han dicho, bueno, Edgar, sí, yo ya sé qué debo de cambiar, yo ya sé qué tengo que hacer, sin embargo, ni lo hago, ni tengo la fuerza, ni tengo la voluntad, o simplemente no encuentro por dónde. El primer camino, o más bien el camino, que es un camino, que es una palabra que cuando se las diga, debe de entrar a verdadera reflexión interna, porque es la parte de equilibrio de este principio de polaridad, que me puede hacer que yo, toda la información y todo el entendimiento o toda la intuición que yo tenga, centrarla en el punto medio para poder canalizarla, por supuesto, para hacer cambios trascendentales en mi vida y bajar todo este canal de luz y de expresión. Que recuerden, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué me va como me va?
porque el vehículo de expresión, la personalidad, la parte baja de Tifiret, Jokmah, Hod, Yesod y Malhut están empañadas con arquetipos, están empañadas con ideas, con dolor, con sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del principio, cuando hablamos de este punto medio que me va a llevar a poder utilizar mis conocimientos, mi entendimiento y mi experiencia para centrar las dos polaridades, es una única palabra. No se las quiero decir ahorita porque quiero poner todo el tema. Pero una vez que se las diga, no la tomen a la ligera. Personalmente a mí me llevó muchos, inclusive años, entenderla. Ser congruente con esta palabra al día de hoy es una responsabilidad porque ya la conoces. Ya sabes cuál es el camino que te va a abrir verdaderos cambios trascendentales, te va a abrir a la prosperidad, a la salud, a la belleza, a Tifiret, que esa es la idea, porque recuerden que Tifiret, que es la belleza, engloba a todo el árbol de la vida, es decir, reúne todas las energías. Es la parte crística o el despertar iniciático del Mesías, de Jesús crucificado, del niño Dios. Esta palabra entonces, que va a ser el punto medio de polaridad, por supuesto, tiene que ver con el principio anterior, que es el de vibración, porque me va a decir, ok, yo ya sé que el principio de vibración y tengo que cambiar mis pensamientos. Sí, todos lo sabemos, y sin embargo, ¿por qué no lo haces? Porque no has logrado entrar en ti porque te falta esta palabra o el entendimiento de esta palabra, que es el punto medio de la polaridad. Cuando hablamos del principio de polaridad y que todo es dual, también sabemos nosotros que este principio de polaridad va a tender a lo que el Kybalión llama la dualidad. Pero ojo, y esta parte es importante de analizar. Cuando yo estoy hablando de verdadera polaridad, debo de entender un principio fundamental. ¿Cuál? Que todo tiene dos polos, pero esos polos se tocan en sus extremos. Es decir, cada opuesto es idéntico en naturaleza, pero diferente en grado. Así lo dice y lo expresa el principio del Kybalión. Dice, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas se pueden reconciliar. Es decir, no existe en el principio de polaridad lo que se llama una aporia. Es decir, cuando los principios son irreconciliables. En este caso, cuando la polaridad es idéntica en naturaleza, ¿qué nos debe de expresar a nosotros? Muy fácil. Los opuestos son idénticos en naturaleza. Vamos a pasar un poco a los extremos hablando de la Kabbalah. Oye, yo tengo a Geburah de un lado. Geburah, que sabemos que es rigor, que es fortaleza, que es voluntad. Y del otro lado tengo a Gesed, la misericordia, el amor sin límites. En cambio, Geburah es la parte de limitaciones. Si ambos son
en origen y en sustancia idénticos, ¿por qué o cómo debo yo de expresar y aprender a manejar estas dos polaridades? Lo primero es que tú tienes que reconocer en ti. Voy a apagar un micrófono que se me anda metiendo no sé de quién. Ya. Tienes que reconocer en ti esa polaridad, pero con esta palabra que vamos a llamarle la palabra. ¿Sí? Para que tú puedas controlar e irte de un polo a otro sin que alteres tu nivel de vibración, tienes que llegar al control absoluto de la palabra. ¿No? De la palabra, que ahorita les voy a decir el significado, y que uno dice, ay, ¿de veras? Y bueno, todo lo que estoy diciendo después, analízalo en contexto de esta palabra, y es una palabra que pesa mucho. Es más, me atrevo a decir que mucho de las miserias que vive el pueblo, mi mente, mis emociones, mi cuerpo, es debido a que yo ignoro o quiero ignorar o no tengo el valor suficiente o el interés para ahondar en el significado profundo y ser congruentes con esta palabra. Yo debo de entender cómo moverme en mi vida. Alguien me decía, ¿sabes, Edgar, qué es lo más difícil en esta vida? Y después de que le di una explicación como de 6 horas, él me la contestó en una sola. ¿Cuál? El equilibrio. Y yo, pues sí, muerto el rey, jaque mate. Este equilibrio habla de que yo no puedo pesar dos cosas que son diferentes. La balanza no pesa dos cosas que son diferentes, sino, si yo peso de un lado oro, del otro lado tengo que pesar oro. Si yo meto plata, tengo que meter plata. Cobre, cobre. Para que en realidad pueda encontrar el significado oculto de la palabra justicia, que también tiene que ver con la palabra, que es el camino guía de verdadera transformación. Si quieres empezar a transformar tu vida, empieza a practicar la palabra, ¿ok? Cuando nuevamente el Kybalión dice, ok, los opuestos son idénticos en naturaleza, es decir, no existe amor y odio, no es así, no existe felicidad y tristeza, no existe así, no existe bien y maldad, no, todo tiene un mismo principio. Y para que puedas equilibrar este principio, tienes que utilizar en ti la palabra. Cuando me dicen, oye, todos los opuestos son malos, no. Tengo que saber y entender que si utilizo correctamente el conocimiento y la sabiduría que me va a dar la palabra, la gnosis que me va a dar la palabra, a veces deberé de actuar con completa misericordia y a veces tendré que actuar con verdadero rigor, inclusive a niveles dictatoriales, por supuesto. Cuando de alguna forma en mi vida pierdo el camino, me dejo dominar por vicios, por pasiones, por emociones, por pensamientos de miseria, de carencia, de dolor, culpa y sufrimiento, tengo que cambiar la forma de gobernarme a mí mismo e inclusive en algún momento llegar a la dictadura. Es decir, límites absolutos a cero. Pero por supuesto, una vez pasado esta crisis,
tomarla bajo un control, tengo que pasarme al otro lado. Porque si yo omito algo, tarde o temprano, si sigo desde ese punto de vista, me autodestruyo, me miento, porque no estoy logrando gobernarme. Un verdadero gobernante, como buenos padres, también hay que aprender a decir a los hijos, no. Oye, pero sí puedes, sí, pero los hijos no puedo darles todo, aunque yo pueda. Tienen que aprender el valor de la palabra no. Oye, pero son tus hijos, sí, por eso. Porque si siempre están desde el lado del recibir, no van a poder entender el lado del dar. Y más tarde que temprano, ellos sufrirán, y por supuesto tú como padre también. O como gobierno, por supuesto, tarde o temprano reventarás al pueblo. Un ejemplo de esta ley, de aprender a controlar esta ley de polaridad, para que vean lo potente que es. Cuando una persona toma mucho, llega a perder el control. Esta pérdida de control, y estoy hablando de tomar mucho, estoy hablando de cualquier vicio, cualquier cosa que me lleve a la desesperación si no la satisfago. Cualquier cosa, En diferentes eventos de nuestra vida nosotros hemos tenido algo que requerimos satisfacerlo, y al no satisfacerlo nos lleva a la desesperación. Oye, y la idea es entonces, en un primer momento, llevarme hasta Geburá, hasta los límites, es decir, irme a un lado del polo, mover la balanza de 0 a 100, y sí, por supuesto, alcohol cero. Cuando entramos a grupos de alcohólicos anónimos, podemos estar ahí años de nuestra vida y, hola, soy Edgar y soy alcohólico. Y sí, está bien. ¿Ya no tomas? No, ya llevo 1 año sin tomar, ya llevo 2 años sin tomar, ya llevo 3 años sin tomar, ya llevo 10 años sin tomar. Oye, pero ya llevo 11 años sin tomar. Sí, ya, no tomo nada. Pero sigue siendo alcohólico. Sí, por supuesto. Oye, algo está muy mal. Algo está muy mal porque no has logrado el dominio. Al contrario, te has pasado a un lado del polo y por la izquierda, por la derecha, por arriba o por abajo. Más tarde que temprano, reventarás de algún hilo. Porque lo que te llevó al alcohol, lo que te llevó al exceso de trabajo, lo que te llevó al exceso de mujeres, lo que te llevó al exceso de sexo, lo que te llevó al exceso de hombres, lo que te llevó al exceso de lo que quieras, está latente. Y únicamente tapaste un bache, no atajaste el problema. Tapaste el sol con un dedo y te puedes pasar así toda la vida, pero estás guiándote hacia un lado, hacia Geburá. No estás controlando nada. No, es que ya no tomo, ya lo controlo. No, no estás controlando nada. Es más, sigues siendo un alcohólico a los 30 años de haber dejado de tomar. Te pasaste de un lado del polo. Porque no has aprendido a utilizarla y a canalizar el punto medio que te va a dar la palabra para balancear estos dos opuestos. Oye, una vez que estoy de un lado de Geburá y bajé mi alcohol a 0, bajé mi drogadicción al 0, bajé mi sexualidad desenfrenada al 0, bajé mi ira a 0, bajé mi a 0, utilizando el canal del punto medio, la palabra, me vuelve a centrar en el punto medio de Tifiret. Por supuesto, bajo un proceso controlado. De tal manera que si en realidad conozco y he utilizado esta palabra, yo como alcohólico, tengo que llegar un momento en el que vuelva a tomar una copa con completo dominio, no de la copa, porque la copa fue el disparador y el canalizador de mi ira, el canalizador de mis problemas,
No puedo enfrentar mis propios problemas, entonces me escudo en la droga, en el alcohol, en el trabajo, en el ejercicio, en lo que tú gustes y mandes. No hay equilibrio. Y no hay equilibrio porque no has encontrado cómo entrar en ti. Ojo, el saber cómo entrar en ti, que es el uso de la palabra, no significa que la vayas a emplear, porque se requiere un verdadero trabajo interno de aceptar, cerrar la puerta de tu habitación y decir, ok, va, voy a utilizar la palabra a partir de hoy, principiando por mí en la soledad de mi habitación. Ahora sí, estás utilizando el canal de este concepto de que lo estamos llamando la palabra, que me va a volver al centro de la energía que en un momento tuve que mover hacia Geburah y centrarla en Tiferet, o bien en un determinado momento, porque el equilibrio, y recordemos que una balanza puede estar en equilibrio 70-30, 50-50, 60-40, y aún así permanece en equilibrio. Para que yo pueda conciliar los opuestos y entender que en esta conciliación de opuestos no existen opuestos. Existe la integración y la manifestación de esta misma raíz, de esta misma naturaleza, bajo el control consciente del vehículo de expresión del ser humano, que es la personalidad, que son los pensamientos, que son las emociones, para aprender a canalizar esta emanación de luz pristina y bajarla de la misma forma pristina para expresarse en Malhut. Porque bajo la expresión de Malhut yo puedo entonces volverla a tomarla y proyectarla para entrar a mayores niveles de entendimiento, de sabiduría y de conocimiento. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Edgar, ¿qué significa pristina? ¿Pristina o pristino? No sé Cuando... lo que dijiste. Sí, pristino o pristino se utiliza, o sea, es masculino y femenino. Cuando tú te vas al origen más puro de algo, eso es pristino. Por ejemplo, en Wikipedia, esa palabra está expresada, si no mal recuerdo, con un ejemplo. No es Wikipedia, es en alguna página que define sinónimos y antónimos. Escuché una sonata de Beethoven de manera pristina. Es decir, original, pura. Cuando decimos el estudio de los símbolos nos lleva al conocimiento pristino y por eso no definimos las cosas, sino utilizamos símbolos. Lo que quiero decir es que los símbolos nos van a llevar a la esencia pura del conocimiento. Dicho de otra forma, los símbolos actúan de forma pristina al verdadero conocimiento. Es decir, lo más puro y el origen de donde emana lo demás. ¿Aclarado? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Eso es pristino o pristinas? Masculino o femenino, ¿ok? Lo más puro de algo. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Edgar. No. ¿No? Ok. ¿Quién más me dijo? Edgar? Yo. Sí. Karina. Okay. Cari, sí, es que no se había iluminado mi pantallita, dime. Entonces, esto que comentas de la conciliación de los opuestos, Ajá. para que yo pueda entrar en
en mí, en mi interior, tiene que ser a través de esa conciliación de los opuestos. Ajá. Entonces eso significa que ya tengo que dejar atrás esta cuestión de moverme de un extremo a otro de determinada situación y ya No, centrarme o no, cómo. significa que utilizando el conocimiento de lo que estoy llamando ahorita la palabra, que no la quiero decir, para que vean que cuando la diga van a decir, ¡ay, qué fácil! Te reto a que lo hagas un solo día en tu vida. Y ahí me platicas cómo te fue. Un solo día en tu vida. Al 100% utilice esta palabra que estoy mencionando como palabra. Un día en tu vida que la uses, a ver si puedes sostenerla. Y vas a ver que es algo de lo que por eso nos va como nos va, porque no usamos el conocimiento de esta palabra y no la aplicamos. Cuando los extremos no siempre tienen que, el equilibrio no siempre está en el centro. Puede estar totalmente hacia la izquierda, totalmente hacia la derecha, o en un determinado porcentaje. Lo importante es que esté balanceado. Oye, y si está una balanza 100-0, ¿está balanceada? Si es lo que yo requiero en un momento determinado de mi vida. ¿Y sí? Yo soy alcohólico y tomo como loco. Tengo que eliminarlo al 100. 0-100. Es decir, tomaba como loco y ahora tengo que irme al otro extremo, a 0. Lo requiero. Pero utilizando el conocimiento de la aplicación de este concepto que es, y que estoy llamándolo como la palabra, más tarde que temprano, yo debo de aprender a 90-10, es decir, ahora me voy a tomar una copa en una reunión. Oye, más de una, no, una. Y más adelante me tomaré 2. Y si eso es lo que yo me tengo que mantener, entonces, como regla general, no me estoy privando, estoy aprendiendo a controlarme y sigo en este balanceo 80 no, 20 sí. Oye, ¿y es lo que yo requiero en un determinado momento? Por supuesto. Y ese es el punto de balance de mí. Para todos será diferente, por supuesto. Pero no puedo llegar, oye, ¿y si me siento bien sin tomar? Perfecto. Siempre y cuando puedas tomar una copa y no te arranques como loco a tomar la botella. Oye, pero me quedé en 0-100. O sea, yo era un alcohólico, lo dejé y ya no soy alcohólico. Ya no soy alcohólico porque puedo tomarme una copa y no me arranco como loco. Sigo en mi balance. He encontrado que mi balance es 0. Está muy bien si tu balance no se quiebra cuando te tomas 1 o 2 copas y te tomas una botella, ¿no? Que es lo que les sucede a los alcohólicos, que no toman jamás en su vida, porque siguen siendo enfermos de alcoholismo, y eso se les enseña en esta institución, y toda la vida se la pasan sin tomar, y siguen estando en esta psique de, es que soy alcohólico, soy enfermo. Sí, ¿y cuándo te vas a curar? Puedes dejar de tomar a 0, y está bien, pero que te lleve el tomar a 0 el balance y el control de esta palabra, del control de esta palabra. De tal manera que si tú te tomas 1 o 2 o 3 copas en una fiesta, hasta ahí se acabó, y después lo puedes volver a dejar porque no se te antoja. 10 años, está bien, no se te antoja. Pero no porque tengas miedo de levantar una copa. Eso es otra cosa. Es una diferencia. Entonces, este equilibrio no significa 50-50, no significa 100-0. Significa lo que a ti te va a llevar a esta ataraxia, dirían los aristotélicos. Es decir, te va a llevar a este camino de paz y tranquilidad. No vivo, o sea, no llego a una fiesta y digo, ay, es que si me tomo una copa, me aloco y me pierdo otra vez días y días. Y regreso a mi alcoholismo. No, tengo ataraxia. Es decir, tengo esta
paz espiritual y completo control de mí y de lo que me rodea. De tal manera que si yo llego a una fiesta y bueno, me tomo una copa porque se me antojó, sí, se me antojó, y puedo ir a 400 fiestas y no, pues no se me antojó, pues no tomé. Ah, eso es paz. Eso es paz y tranquilidad. No es me controlo, no puedo tomar porque entonces me pierdo. No, eso no es ataraxia. Esto, al contrario, va a buscar tu subconsciente, esta presión que tienes guardado, que te llevó en un determinado momento al alcoholismo, más tarde que temprano va a reventar en alguna otra circunstancia de tu vida. Estás tapando huecos en una presa que está a punto de reventar. Pero si aprendes a utilizar esta palabra, puedes ingresar al qué te llevó a esta forma desenfrenada de tomar, a esta forma desenfrenada de drogar, de drogarte en el trabajo, o sea, con un exceso de trabajo, no drogarte con cocaína, marihuana, no, cigarros, no, drogarte el que hace mucho ejercicio y quiere escapar de su realidad. Y bueno, eso también estás al mismo nivel de alcohólico, estás al mismo nivel de drogadicto. Estás perdiendo la esencia de la realidad para evadirte. No estás logrando la ataraxia. Y esta ataraxia, esta paz mental, esta paz emocional, este estadio de conciencia en donde lo que sucede a tu alrededor no mueve tu interior, te permite tener control en el manejo de esta dualidad, de esta polaridad. Aprender a vivir en el aquí y en el ahora, aprender a utilizar en todo momento el poder de observación. En todo momento, el mago trabaja 24 horas al día y la carta del mago nos dice concentración en todo lo que sucede alrededor de ti, porque es expresión de lo que está sucediendo dentro de ti. Ayer, hace una hora, hace un mes, estamos viviendo en el futuro, estamos viviendo en este momento, en el futuro de lo que ayer pensé, en el futuro de lo que ayer sentí. Por ende, en este momento, bajo el control del mago, utilizando este dominio de poder de concentración en el aquí y en el ahora, bajo el camino de este concepto que le estoy llamando la palabra, me va a permitir observar el control de esta energía. Una, que a veces pierdo el control de esta energía. Pero si pierdo el control de esta energía y me doy cuenta que estando en control puedo observarme a mí mismo contemplando lo que he creado, me va a dar las pautas para que yo empiece a equilibrarme en todas las circunstancias de mi vida, emocionales, económicas, de mi vida pasada, de mis relaciones pasadas, de mis trabajos pasados, de mi familia, de mi pareja, de mis hijos, del gato y del perro. Para enfocarla a través de la palabra e introducirme cada vez más en esta ataraxia total, que va a ser lo que me va a llevar al fin último de esta ataraxia, que es la felicidad. Que ya vimos que la felicidad es subjetiva y que aquel que es iniciado debe de mantener esta felicidad lanzándola un paso adelante, porque el paso que pisas hoy es felicidad, pero sabes que hay algo más allá de plenitud, de gozo, que te lo va a dar
esta búsqueda por elevar tu nivel de conciencia. Y en un primer principio, por supuesto, va a ser el control de ti en todas las formas. Vas a encontrar el sentido de existencia a través de ti, de esta plenitud. Y una vez llegado a este punto, te vas a dar cuenta que te equivocaste también. Sí, ya estoy feliz, ya estoy, o sea, ya llegaste, ya dominas todas las fuerzas de la naturaleza. Lo tienes todo. Sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Perdón, carta 19. Elevarme y dar el siguiente paso a la carta 20, a una palinginesia, pali nuevo génesis nacer, que no deberá de nacer del cuerpo, de la carne, sino renacer del espíritu. Una forma figurada, por supuesto. Cuando en el Kybalión nos dicen todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse, nosotros ya bajo el conocimiento de que el hombre se mueve en el universo, en el Olam, en el mundo de Yetzirah, y que no puede permanecer quieto en un solo nivel de vibración, en una sola esfera, en una sola sefirot, sefirá, porque es singular, sefirot plural, sino tengo que estar en constante movimiento. Únicamente lo puedo hacer si soy congruente con esta palabra de la que estoy hablando, y que cuando se las revele, porque estoy haciendo mucha emoción, porque la idea es esa, retarlos, o más bien que ustedes se reten a ustedes mismos, para que en un día utilicen esta palabra en su vida al 100%. Y se van a dar cuenta que si llegan al 10, wow, no, ya son maestros de vida, en la totalidad de su vida, No creo que alcancemos la mayoría de la gente el 10, y de ahí que no podamos conciliar estos opuestos. Utilizando la famosa imagen del Tao, sabemos que dentro del negro hay blanco, y dentro de la esencia del blanco hay negro, pero que si giramos esta rueda del Tao, vamos a llegar, al principio veremos blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Si empezamos a combinarla, más tarde que con temprano veremos un gris. Es decir, equilibrio. En todas las series del tarot, todo lo que está simbolizado como una piedra, el color va a ser gris. Carta 18, las torres, gris. Carta 16, la torre, gris. El asiento de la gran sacerdotisa, gris. El asiento de la piedra del emperador, gris. Donde está asentada la imaginación creadora, la letra Dalet, de la cual emerge. No puedes entrar a una puerta chueca. Tienes que entrar a una puerta y la puerta está en equilibrio. No importa cómo esté la puerta, tiene que estar en equilibrio para que se sostenga, para que te permita pasar. Pero ¿cómo llegó a este equilibrio? Y ya vimos que este equilibrio atiende a la ley de polaridad, y que el verdadero equilibrio es 0-100, está bien. 10-90, si es lo que te va a llevar a la ataraxia, a esta paz y a esta tranquilidad, está bien. Lo que no está bien es decir, no puedo ya dejar, ya no voy a beber en mi vida, pero por miedo. Porque si agarro una copa,
me vuelvo loco otra vez. No. Eso nunca te va a llevar. No estás empleando, como diría Buda, el justo camino de en medio. No tienes equilibrio. No has aplicado correctamente el uso de tus facultades, el uso de tu pensamiento, el uso de tus emociones, el uso de tu intuición, para poder balancear esta ley del Kybalión. Por eso también la última frase del Kybalión dice: todas las paradojas, o lo que nosotros pensamos que son paradojas, son reconciliables. Es decir, jamás vas a llegar a un nivel de aporia tal que no puedas reconciliarlo. Oye, ¿y qué es aporia? Cuando llegas a un pensamiento, estás trabajando premisas y llegas a una paradoja irreconciliable. A esa paradoja irreconciliable se le llama aporia. No, todas las aparentes paradojas son reconciliables. ¿Y por qué son reconciliables? Porque todos los opuestos son idénticos en naturaleza, pero de diferente grado. Mario Saban dice, Mario Saban, la mejor explicación que él, y yo estoy también de acuerdo después de analizarla mucho y estudiarla mucho, la definición del mal, la mejor que da, la toma de uno de los alumnos de Abraham Abulafia del siglo XII, cuyo alumno es Abraham de Jicatilla, y Jicatilla dice que el mal es el bien colocado en una posición incorrecta. Y por supuesto, pero ahí también estás entrando en una definición de bien. No, estás aplicando una energía, porque cuando está la energía hacia la izquierda, pues mal, llámala mal, sí, está bien. Y cuando está a la derecha, llámala bien. Sí, está bien, si así la quieres entender, está bien, pero te deja trunco el verdadero conocimiento. No hay bien ni mal. Hay esta luz que pasa y que nos llega de la emanación y del poder uno, Dios. Ándale pues, Dios, el Ein Sof, el demiurgo, la mente, el principio de mentalidad, la esencia de lo que tú quieras, gustes y mandes como algo absoluto y puro, para cuando tú la canalices, la puedas sostener. Y ojo, no solamente debo de aprender a dominar esta luz y bajarla y expresarla en mi vida. Eso es fácil. Hay que mantenerla. Eso es lo difícil. No bajarla. Porque todos en algún momento hemos tenido negocios extraordinarios y ¡boom!, los pierdo. Todos hemos vivido en algún momento un amor y al principio, oh, wow, sí, te quiero, y somos y el uno para otro, y somos amor y amor y amor. Y sí, pero sostén ese amor, sostén ese nivel de enamoramiento. Eso es lo verdaderamente retador, lo verdaderamente difícil, mantener esta energía. Hay que aprender a bajarla, sí, y a manifestarla, sí, a todo dar. Ajá. Y ahora manténla. Oye, ¿y cómo la voy a saber mantener? Pues de la manera que en algún momento la aprendiste a bajar, utilizando el conocimiento del equilibrio que te va a dar el aprender a usar el concepto que yo ahorita lo estoy denominando como la palabra. Hasta aquí alguna duda. Sé que quedan baches, pero la idea es que ustedes vayan, recuerden, no puedo darles todo, porque entonces no estimulo el uso de sus propias facultades, ¿no? Y de su propio entendimiento, que esa es la idea. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Al menos que alguien tenga alguna duda, recuerden, pregunten, porque la
dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto. Bueno, sí. Dime. Bueno, sí, un poco. ¿Cómo haces entonces para mantener eso? Por ejemplo, como dices del enamoramiento o cualquier cosa, ¿cómo le haces para mantenerlo? Buena pregunta. Utilizando en tu vida diaria, sí o sí, sin negociación, para contigo mismo, porque va a ser un reflejo de lo que externes, de la palabra. Que más adelante te voy a decir. ¿Sí? Pero sí hay una forma. Esto está muy emocionante. Tan, 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 tan. No, y cuando se las diga me dirá, está re fácil. Sí, un día nada más, úsala. Te invito un solo día al 100%. Ahí me platicas cómo te fue, ¿no? Y se los digo por experiencia. Una verdadera lucha, pero cuando encuentras ese concepto, uno es desgarrador, porque te das cuenta de la ignominia en la que has vivido, en la que has querido vivir, porque además siempre la has sabido, pero los mayores secretos se ocultan en la punta de la nariz del neófito, porque no la puede ver. ¿Por qué? Porque la tienes en la punta de la nariz. No hay mejor forma de esconder algo que a la vista de alguien. A la vista. ¿Por qué? Porque la minimizamos, porque la peyorizamos, porque no le damos valor. Y eso es importante. El aprender a darle valor. Muchos de los niveles de carencia que tenemos en nuestra vida es porque no hemos aprendido a valorar otras circunstancias que se ven reflejadas en otro punto de mi vida, porque no aplico la palabra. Alguien, por ejemplo, ¿no? Wow, yo quisiera tener un carro, y wow, no tengo un carro, y bueno, quieres tener un carro, y cuando tienes tu carro y te compras tu carro, bueno, eres el hombre más feliz del mundo. O tu casa, o no importa. Pero si de repente te dan 10 carros y tú tienes 10 carros, dices, pues mira, para mí es tan, o sea, ni siquiera puedo entender tu nivel de wow y súper, porque yo tengo 10 carros y me han sido dados 10 carros, no tengo el valor de si uso uno u uso otro. No tengo el valor de las cosas, no tengo el valor del carro porque tengo 10, porque no me ha costado aguas, porque ahorita tienes 10 carros, pero el subconsciente, el proceso de aprendizaje para ti va a ser durísimo, porque dice una mística que todo hay una ley de polaridad y de equilibrio. Si tú no valoras lo mucho que tienes por exceso de lo que tienes, todo lo que tengas, inclusive lo que no tengas, te será quitado y arrebatado. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido negocios extraordinarios que no hemos sabido valorar y pum? Parejas extraordinarias que no hemos sabido valorar y pum. Situaciones en nuestra vida en donde nos hemos puesto, por supuesto, y perdemos el aprender a mantener esta energía con el correcto uso de la palabra y la perdemos. ¿Cuántos después de una vida se han encontrado nuevamente en cero? Que tuve una casa, tuve una familia, todo fue muy bonito y de repente estoy en la calle sin nada, sin casa, sin familia. ¿Y qué pasó? Si yo vivía en una familia bonita, ¿qué pasó? Es que te engañó tu esposo, engañaste a tu esposo, viviste en un mundo por no aprender a utilizar la palabra. En algún momento fuiste congruente con esa palabra, se te manifestó, wow, súper. Y no lograste sostener esta palabra
y empezaste a vivir en un mundo de mentiras. Y pasan 30, 40 años de tu vida y dices, y Dios mío, vuelvo a empezar de cero económicamente, o vuelvo a empezar de cero y dónde quedó la estructura bonita de familia y que yo iba a morir con mi esposito al final de mis días. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está la opulencia que en algún momento tuvo mi negocio? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que perdiste la palabra. Que no lograste sostener esta energía. O desde el principio no utilizaste la palabra y te arrancaste evitando esta palabra, el uso de la palabra, el trabajo sobre esta palabra. Y más tarde que temprano, por la ley que veremos más adelante, de generación, se dio a luz lo que tenía que darse. Tu carencia, tu pobreza, tu enfermedad, tu dolor, tu sufrimiento. Y sí, lo hiciste todo muy bien para llegar a ese nivel. Recuerden, puede ser uno u otro. Yo sé que no te lo aclaré, pero es el propósito, al contrario. La idea es que cuando la digan, oye, pero pues si todos sabemos eso, sí. Los grandes misterios del universo no están en libros, no están en grandes maestros, no están en películas, están en la vida diaria. Están en esta imagen que tengo atrás, ¿no? En lo que dice el río, en cómo se comporta el río, en cómo se comporta el árbol, en cómo se comporta la naturaleza, en la cual yo soy un fractal de esta naturaleza. Y que si la naturaleza en algún momento rompe la palabra con su entorno y con él mismo, con ella misma, muere. Se enferma, se daña. Y como es arriba, y por supuesto es abajo. Si consideras que esta información es útil y puedes apoyarnos con un donativo para el desarrollo de este canal y con ello contribuir a llevar esta información y esta sabiduría a más personas, puedes hacerlo a través de PayPal internacionalmente o desde México a la cuenta bancaria que te pongo en la caja de descripción de YouTube. Por tu apoyo, mil gracias. Shalom.